Pues muchas gracias a todos por dedicarnos parte de su mañana en esta conferencia de algo trascendental para nuestros días, como es el famoso TMEC, que muchos de ustedes seguramente han escuchado. Y bueno, en representación del despacho de TD4, pues este día me toca exponerles acerca de este nuevo tratado en el que México forma parte y que para muchos de ustedes desde la óptica profesional y algunos otros desde la óptica académica, pues tienen que tomar en cuenta para poder desarrollar sus diferentes actividades, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el día de hoy voy a tomarme, como bien comentó Alex, más o menos para que lo tomen en consideración, 1 hora y media, y les pediría que si van teniendo preguntas o algún tipo de duda en el chat del Zoom, nos las puedan ir exponiendo, y al final, si espero que podamos tener tiempo, se podrán abrir micrófonos para preguntas específicas, ¿no? Para llevar un cierto orden y agilidad de la presentación. Eh, la ponencia realmente es el TEMEC en 5 pasos. Realmente son los retos que representa el TEMEC para nuestra operación. Y antes de comenzar, pues bueno, me gustaría exponer algunas fechas importantes, ¿verdad? Del TEMEC. La firma del tratado, como tal, fue el 30 de noviembre. Entró en vigor el pasado 1 de julio, ¿verdad? Y bueno, es trascendental porque deja atrás el antiguo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLCAN. Muchas personas se preguntan si es una modificación al TLCAN o es un nuevo tratado. Realmente es un nuevo tratado en donde hubo modificación completamente y renegociación durante 2017 y 2018 de los términos comerciales en los que se encontraban los 3 grandes países de la región de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, y se volvió mucho más robusto, se adapta a las necesidades actuales del comercio exterior de la región, buscando mucho más integración. No, creo que el Telecan funcionó bastante bien, exponenció las operaciones de México, no nada más hacia la región de Norteamérica, sino fue, digamos, el tratado piloto que logró que México volteara a ver a otros mercados en el tema de comercio exterior, pero realmente la labor que tuvo el Telecan y tiene el TEMEC ahora, corresponde en la práctica a los operadores económicos, llámense las empresas, llámense los emprendedores actualmente, que el TEMEC ahora toma en cuenta, ¿no? Dentro de uno de sus temas que ya veremos más adelante, que es, nosotros tenemos que utilizar este instrumento, que es el tratado, por sí solo, pues, no va a funcionar para mejorar la situación económica de México, sino que nosotros tendremos que meternos a estudiarlo, tendremos que sacarle provecho a este instrumento. Entonces, es por eso que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Gran parte de esta plática es observar de qué forma a cada uno de nosotros, y en lo particular, cada uno de nosotros tendremos que hacer ese ejercicio, nos sirve o nos puede servir el TEMEC, ¿no? Y para eso pues se requiere estudiarlo a detalle. Entonces veremos un panorama muy general. La entrada en vigor, como lo dije, fue el pasado 1 de julio. Después hay una publicación donde hay un protocolo de sustitución del TEMEC para sustituir el pasado Telecan, ¿verdad? Su antecesor. Y después también se publican las reglas generales en materia del tratado, que ya veremos cómo estos instrumentos nos ayudan a comprender operativamente el mismo y su aplicación, ¿verdad? Entonces son fechas importantes. Como lo mencioné, se vuelve mucho más robusto el TEMEC que el TLCAN. A primera vista alcanzamos a ver que, bueno, tiene 34 capítulos el TEMEC, mientras que el TLCAN tenía 22 como un primer parámetro de referencia en cuanto a el contenido, ¿verdad? En cuanto a lo negociado, tenemos, me dan un segundo, por favor, permítanme tantito.
Permítame que voy a compartir de nuevo la presentación porque veo que se está desacomodando. Permítame un segundo para que la puedan apreciar correctamente. Sí, claro, sin problema. Sí, Tyrone, ya puedes compartir, ya no es necesario que hagamos lo del host. Disculpen aquí esta situación técnica. Creo que ya la pueden ver mucho mejor. Entonces, hablando de todos estos nuevos capítulos, que son 34, que volvieron mucho más robusto el TEMEC, hay temas que se negociaron que anteriormente pues no figuraban en el Telecan, ¿no? ¿Y por qué? Aquí la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué tuvo que haber una renegociación y por qué antes teníamos el Telecan y ahora tenemos el TEMEC? Bueno, obviamente las condiciones comerciales y las condiciones para llevar a cabo transacciones internacionales han cambiado. Tenemos aspectos como el tema laboral, que lo subrayo porque fue de gran impacto en es de gran impacto en este TEMEC. Tenemos un tema que es bastante bueno, que algunos colegas y algunos expertos han criticado hasta cierto punto, que es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que a mí en lo personal se me hace sumamente importante para poderlas proyectar y queda muy bien en estas épocas de pandemia, obviamente porque estas empresas pues no tienen la proyección, no tienen la infraestructura, ni tienen los recursos como las grandes empresas, las transnacionales, para poder tener esta exposición a nivel internacional y poder crecer, ¿no? Las startups y todo este tipo de empresas son importantes para el desarrollo económico actual de las economías. Situación que si volteamos a ver en el Telecan, pues no estaban estas circunstancias, no existía este crecimiento exponencial de nuevos negocios a través de este tipo de esquemas. Y ahora el TEMEC lo toma en consideración porque lo observa dentro de las economías de Estados Unidos, de México, de Canadá, y lo que busca, y ya también veremos, es impulsarlas a través también de este instrumento de facilitación, ¿no? Otro tema importantísimo que se trató en el TEMEC, además, bueno, de la facilitación, tenemos la parte de la corrupción, ver todo el tema anticorrupción para que todo este instrumento pueda funcionar. Es un poquito y tristemente señalando a que México tiene que hacer esos cambios tan sonados y estructurales en sus leyes, que ya ha habido algunas modificaciones para adaptarse al TEMEC, para poder garantizar la operación, ¿no? del mismo. Hay que entender que el tratado pues simplemente son reglas para que podamos cumplir un fin, pero que queda realmente en nuestras manos el echarlo a andar, ¿no? Y la corrupción, desafortunadamente en México, y no podemos dejar atrás también en otros países,
en menor o mayor grado, pues es una barrera para poder lograr estos objetivos. Entonces, se abre un capítulo completo para el tema de anticorrupción, bastante importante. El tema laboral, como lo mencioné también, son de los temas más importantes e innovadores que anteriormente el Telecán no tenía, ¿no? En total, 34 capítulos que engloban estos temas. Bueno, realmente considero que los debemos de tomar en cuenta y como lo mencioné anteriormente, cada uno de nosotros en nuestro ámbito profesional tendríamos que analizar el capítulo que corresponde a nuestro campo de acción. No nada más es desde la óptica aduanera, que ya lo veremos, o de internación o importación o exportación de bienes. ¿Qué fue lo que cada uno de los países puso sobre la mesa en esta negociación del TEMEC y que lo vemos reflejado? Estados Unidos obviamente venía en un tema de déficit comercial. Es bien sabido que pues, por el movimiento de los factores productivos, muchas de las empresas norteamericanas buscaban posicionarse o aperturar sus instalaciones en donde tuvieran mayor ventaja competitiva. En este caso, pues muchas de ellas están en México. Y bueno, pues hubo esta fuga de inversión para Norteamérica, misma que Donald Trump buscó a través de este tratado invitar a estas empresas a que regresaran a su país y así también formar parte y poder colaborar para reducir este déficit comercial, ¿no? ¿De qué forma? A través de reglas de origen más estrictas, que también lo veremos ahorita más adelante, que son estos criterios que tenemos que adoptar o estas reglas que se ponen sobre la mesa entre los tres países para que un bien pueda gozar de una preferencia arancelaria, garantizando su origen dentro de la región, ¿no? La protección a la propiedad intelectual, sumamente también importante, evitando la piratería, también protegiendo este déficit comercial y esta guerra comercial que Estados Unidos encara actualmente con China y viendo que México era un trampolín o es un trampolín o un mercado sumamente fértil para China, para poder entrar a este mercado de consumo tan importante como es Estados Unidos. Entonces, también dentro del TEMEC hay un apartado, un capítulo sumamente importante acerca de la propiedad intelectual, la restricción de las compras del gobierno para Estados Unidos, también bastante importante en cuanto a aquellos sectores que están restringidos o que son meramente de uso exclusivo del Estado, ¿verdad? El tema también que se venía ya peleando o negociando comercialmente hablando entre Estados Unidos y sobre todo México en el tema agrícola, ¿verdad? También fue un tema bastante álgido y ríspido entre el sector privado de México en esta negociación para el acceso al mercado norteamericano, ¿verdad? Y también el mercado norteamericano protegiendo a sus productores que marcaban una competencia directa sobre los productores mexicanos. Y el tema también tan concurrido en el Telecán, que es el transporte, ¿verdad? El acceso de transporte transfronterizo, que de alguna manera como lo he mencionado, el instrumento del tratado no va a surtir efectos si en el tema logístico no tenemos también una fluidez. Entonces, este era un tope que el Telecán tuvo durante todo su ejercicio, en donde para poder, teníamos instrumentación y facilitación en el tema aduanera, por ejemplo, pero en el tema logístico siempre teníamos esa situación de transbordos, por ejemplo, en cuanto a tractocamiones. Entonces, también se negoció y fue parte de los intereses de Estados Unidos. En cuanto a Canadá, siempre en una posición mucho más suave, mucho más negociadora, pues se enfocó más en el tema de compras del gobierno, proteger las compras del gobierno y la participación, y en el tema de los lácteos. Realmente, como se dice vulgarmente, la bolita la dejaban en la negociación entre México y Estados Unidos. Para México, a pesar de que Estados Unidos buscaba reglas de origen más estrictas para garantizar accesos a productos meramente de la región,
México buscaba que fueran más competitivas, ¿verdad? Que no fueran tan estrictas y que tuvieran cierto grado de integración y de participación de la proveeduría y de la producción mexicana, ¿verdad? México también buscó mucho la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en este tratado, que se tomaran en cuenta, la protección al medio ambiente y obviamente tema importantísimo que también está desarrollado dentro del TEMEC, el comercio digital y electrónico. Y bueno, ya lo mencioné, el tema del sector agrícola, ¿verdad? En esta inercia de ideas, siempre lo menciono, para poder comprender el TEMEC y cómo utilizarlo más allá que se quede en esta plática y para que todos ustedes puedan hacer uso del mismo, se requiere pues hacer un estudio mucho más intensivo y más profundo del tratado, ¿no? El tratado obviamente lo podemos encontrar en su texto íntegro, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y lo podemos encontrar en la página de Secretaría de Economía, lo podemos encontrar en una página que se llama CICE Tratados, donde vienen los tratados de todos los países o de la mayoría, y la intención pues, de esta plática es también que ustedes puedan echar mano del texto, pero ¿cómo lo voy a utilizar a mi favor, verdad? Bueno, pues tienen que entender su estructura. La estructura es bastante sencilla. Tenemos 34 capítulos. Dentro de cada capítulo que manejan los temas que hemos estado platicando, vienen los artículos, tienen sus anexos y vienen apéndices, ¿verdad? Es bastante sencillo, pero no nada más es eso. Tenemos, como también lo podríamos explicar, notas explicativas, ¿verdad? Que nos dice cómo operar el tratado. Estas notas son la reglamentación uniforme de la cual los 3 países se pusieron de acuerdo para ver operativamente cómo se va a implementar el tratado. Entonces, nosotros podemos encontrar la reglamentación uniforme en la página de la Secretaría de Economía, que también, para que pueda hacerse válida, hay traducción al español y debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y viene la reglamentación en materia aduanera, ambas conocidas como, bueno, RU, la reglamentación uniforme, y la reglamentación en materia aduanera, la RMA, ¿verdad? La reglamentación uniforme, como les decía, son notas explicativas y muchas veces nos pone ejemplos de cómo debemos operar el tratado. En tema de reglamentación aduanera, viene específicamente todos aquellos procedimientos que tendrán que llevar a cabo de manera también uniforme las aduanas de los 3 países, ¿verdad? Entonces, estos documentos importantes instrumentan operativamente al tratado. Una vez más, y lo voy a reiterar durante la plática, el tratado por sí mismo no va a significar que México pueda saltar o salir de esta situación económica bajo la cual está viviendo. Va a depender de la iniciativa privada, el cómo utilicemos el tratado para acceder a estos mercados. No digo nuevos mercados porque es evidente que tanto Estados Unidos y Canadá son países de los cuales dependemos actualmente económicamente, ¿verdad? Entonces, sí es importante, si nuestros mercados actuales son Estados Unidos o Canadá, o nuestra proveeduría proviene de alguno de estos países, entender la estructura del tratado, saber que podemos acceder al texto y cómo está integrado. Pero no nada más del texto del tratado, sino que debemos tener un marco legal de referencia para su operación. En este caso, la reglamentación uniforme, ¿verdad? Publicada por la Secretaría de Economía, y la reglamentación en materia aduanera que nos explica los procedimientos de facilitación aduanera que tendré gracias al tratado, ¿verdad? Ahora, de estos 34 capítulos que contiene el TEMEC, ¿cuáles son los que se agregan o cuáles son los que son diferentes al TLCAN? Los he mencionado, pero aquí están específicamente con sus números, y así los podríamos ubicar dentro del texto del mismo, ¿no? Hablando de las compras gubernamentales y hablando de el tema de hidrocarburos también negociado y tratado en este nuevo TEMEC, ¿verdad? Tenemos anexos sectoriales, tenemos el tema de comercio digital, el tema de laboral, ¿verdad? Medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, las pymes, la competitividad, anticorrupción,
las buenas prácticas regulatorias y política macroeconómica y de tipo de cambio. De hecho, este tratado, hay algo bien importante, ¿verdad? Hay una máxima de administración que dice que lo que no puedes medir no puedes mejorar. Se toma en cuenta para el TEMEC y el TEMEC va a tener una revisión cada 6 años. Entonces, en este capítulo 33 es bastante interesante porque pues vamos a poder observar a través de estos indicadores macroeconómicos y también en una participación del comercio exterior, en ver estos indicadores macroeconómicos, qué beneficio ha tenido el TEMEC en su uso, ¿no? No como tal por el simple hecho de existir, porque pues como lo he mencionado, no por sí mismo no va a hacer que México o la región de Norteamérica mejore económicamente. Tenemos que utilizarlo. Entonces, cada 6 años va a tener revisiones y puede tener algún tipo de adenda o algún tipo de modificación. Entonces, estos son los más importantes de los 34 que se adhirieron o cambiaron, en los cuales no existían en el Telecan. En cuanto a los temas del tratado, de manera inercial, ¿qué es lo que consideramos nosotros como TD4? También en esa aportación, o nada más de una lectura del texto y de la estructura, pero ¿qué consideramos que es lo que tiene mayor impacto? La verificación de origen, la facilitación comercial y evidentemente las reglas de origen, ¿verdad? Las reglas de origen, que son aquellos instrumentos, aquellas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para que un producto o bien sea considerado de la región, es lo que más impacto tiene. Y esto se los menciono porque actualmente el hecho de que hayamos tenido un cambio del Telecan al TEMEC no significa que cambiamos o detuvimos nuestra operación de importación-exportación con Canadá o Estados Unidos. La operación continúa, pero ahora va a continuar con reglas distintas, ¿verdad? Entonces, el acceso a los mercados con preferencia arancelaria, ¿verdad? Con originalidad de México, Estados Unidos a Canadá, tendrá que cambiar. Y si no lo hemos hecho, pues yo los invitaría a que revisaran estas reglas de origen específicas para cada uno de los productos de los que sus empresas o sus proyectos son parte, porque han cambiado y con este cambio, pues si en el Telecan tal vez eran originarias, tal vez con el TEMEC ya no lo son, ¿verdad? Entonces yo no podré garantizar y no podré tener esta trazabilidad para que mi bien siga accediendo con preferencias a los mercados de estos 3 países. El tema de autotransporte, pequeñas y medianas empresas, son importantes, ¿verdad? Lo he mencionado, pero falta todavía mucha reglamentación. Es un tanto romántico el TEMEC porque pues nos dice cuál es el objetivo, nos dice que se van a apoyar, pero todavía no nos dice realmente cómo, ¿verdad? ¿Y por qué todavía no sabemos cómo? Porque dependerá de cada una de las partes o cada uno de los países establecer las estrategias y las estructuras y los cambios dentro de las leyes internas para poder lograr estos objetivos del TEMEC. El TEMEC hasta el momento ha modificado 15 leyes internas, entonces, y no significa que esto se vaya a quedar así, ¿no? Si entendemos esta estructura legal de aplicación, obviamente nuestra Constitución es nuestra ley suprema, de ahí emanan leyes secundarias, y el TEMEC está a la par, ¿verdad?, de estas leyes secundarias. Por lo tanto, estas leyes secundarias tendrán que armonizarse al tratado para su aplicación y operatividad. De otra manera, va a ser muy complicado que podamos tener esta operación y podamos cumplir los objetivos. Dentro de las pymes, dentro de este capítulo de las pymes, lo que se busca es que puedan las pymes subirse al barco del comercio exterior. Pero bueno, pues muchos de ustedes que han emprendido, que buscan emprender, que buscan tener nuevos negocios, saben lo difícil que es acceder a nuevos mercados. Anteriormente teníamos instituciones que nos apoyaban a la promoción de las mismas. Teníamos a ProMéxico, tuvimos a ProMéxico, teníamos Bancomex, teníamos el propio INADEM,
¿verdad? Obviamente las pequeñas y medianas empresas necesitan inyección de capital, necesitan créditos, necesitan capacitación. Es muy claro, y platicando con colegas, decir, pues bueno, en ProMéxico antes sacaban bolsas para hacer viajes de negocios, misiones comerciales, y muchas veces los pequeños y medianos las pequeñas y medianas empresas buscaban que hubiera un espacio para poder acceder a estas misiones comerciales, y si no, no iban. Cuando en la actualidad es una necesidad incluirse o subirse a este barco del comercio exterior, por lo tanto, pues se busca abrir plataformas, y que quedaron muy ad hoc con el tema de la pandemia, para poder tener interacción o vínculo con proveedores y compradores internacionales. Entonces, esto busca el TEMEC, que estas pequeñas y medianas empresas tengan otros tipos de instrumentos que les permitan acceder a estos nuevos mercados, y no nada más es buscando proveeduría o buscando ser proveedor, ¿no? Se tienen que también ver el tema de mejores prácticas, intercambio de información, y bueno, no está de más saberlo también, el tema de capacitación continua, ¿verdad? El tema de desarrollo de habilidades de negocios, directivas, para poder llevar por buen rumbo a estas pequeñas y medianas empresas. Se busca crear un comité PYME, que como lo estoy mencionando, donde se desarrollen talleres, donde existan reuniones anuales para tener este diálogo entre las partes, para tener la representatividad que tienen estas empresas para la toma de decisiones. Como lo mencioné, cada 6 años se va a revisar el TEMEC. Entonces, también la participación de las pequeñas y medianas empresas va a ser importante, no nada más dentro de las grandes cámaras, que son estas cúpulas de representación, que normalmente son las que terminan influyendo para la toma de decisión del TEMEC, ¿no? Tenemos el gran ejemplo de la industria automotriz. Definitivamente tuvo una gran participación en la renegociación de las condiciones del Telecán en esta evolución hacia el TEMEC, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas que también conforman gran parte de la economía de los países? Pues bueno, aquí hay una gran oportunidad, la tendremos que tomar como país, y tendremos que ver cuál es el camino que debemos utilizar para poder atenderlo, ¿verdad? Tenemos el tema del comercio electrónico. El comercio electrónico alineado también al tema de las pymes va a ser sumamente importante. Lo es actualmente, digo va a ser, porque realmente México sobre todo está en camino de instrumentar, lo acabamos de ver hace poco en el tema fiscal, de la imposición de impuestos para el uso de contenidos en medios electrónicos, pero nos falta mucho camino que recorrer para poder ver cómo se va a instrumentar y aperturar el comercio a través de plataformas digitales. La pandemia nos ha empujado definitivamente, creo que hemos avanzado bastante, y el comercio electrónico también se van a imponer reglas para poder conocer cuáles son los procedimientos en materia de TEMEC que vamos a utilizar para el uso de productos digitales. Aquí hay un tema bastante complejo, porque el capítulo 19 del TEMEC nos dice evidentemente que no van a aplicar aranceles aduaneros al comercio, al e-commerce, al comercio digital, ¿no? Es evidente, porque pues, todos nosotros debemos recordar que, bueno, los aranceles aduaneros son aquellos impuestos que aplican, ¿verdad?, a la introducción o extracción de mercancías por las diferentes aduanas, que son estas instituciones gubernamentales que se encargan en una partecita de la recaudación, ¿verdad? Es parte de su naturaleza. En la actualidad, pues, yo diría que facilitan, no nada más recaudan, pero sobre productos tangibles, ¿verdad? Es evidente que estos productos digitales pues no pasan por las aduanas. Entonces el TEMEC lo reconoce y dice, bueno, ninguna de las partes podrá imponer aranceles aduaneros al e-commerce. No significa que no se puedan imponer impuestos internos. Hace una aclaración, ¿verdad? Sí se podrán instrumentar mecanismos de fiscalización para el consumo de datos, pero no tendrán ese carácter aduanero. Entonces sí lo reconoce.
Si ustedes, es muy sencillo de leer, como lo he venido compartiendo. Si ustedes analizan cada uno de los capítulos, hasta cierto punto son muy sencillos, pero no vienen esas reglas de operación que las vemos en la reglamentación uniforme o en las reglas de en materia aduanera, que es, digamos, ya el know-how de la utilización del TEMEC, ¿no? Entonces, en este sentido, el comercio electrónico también deberá tener esta instrumentación, y cada una de las partes tendrá que hacerlo de manera unilateral según sus conveniencias. Entonces es importante, pero sí busca el TEMEC impulsar al comercio electrónico, no restringirlo, porque sabemos de alguna forma que el establecer impuestos normalmente afecta al consumo y al uso de este tipo de plataformas. Entonces, las pymes actualmente, alineado a este capítulo 19 del e-commerce, obviamente pudieran utilizar estos medios para poder exponenciar sus ventas, ¿verdad? Para buscar proveeduría también. Entonces, son dos capítulos que están sumamente alineados para que se pueda desarrollar económicamente los países. Estados Unidos y Canadá nos llevan un poco de ventaja en este sentido, entonces México tendrá que correr para que sus pequeñas y medianas empresas se suban a los medios electrónicos, ¿verdad? Veremos ahorita más adelante cómo el TEMEC empieza a utilizar y se empieza a adaptar a las condiciones actuales de consumo y de usos y costumbres, observando, por ejemplo, el intercambio de documentación, hablando ahorita del e-commerce, a través de medios digitales y cómo puede garantizar la certeza y la integridad de estos documentos a través de firmas electrónicas, ¿no? Entonces vamos a observar también que el TEMEC ya lo toma en consideración, y que hasta el momento México ha hecho la tarea en el aspecto de comercio exterior, como lo podemos bien saber a través de la ventanilla única que hemos sido víctimas de estas pruebas durante todo este tiempo que ha venido sirviendo la ventanilla. Entonces, en ese camino hemos recorrido ya prueba y error y vamos avanzando, ¿verdad? En el tema de los energéticos, muy brevemente, bueno, pues es un sector exclusivo del Estado. Ahí lo único que el TEMEC especifica es cómo va a ser la participación de la iniciativa privada, y que obviamente recalca y también se alinea a nuestra propia Constitución en el tema de la soberanía sobre los hidrocarburos en el subsuelo del territorio mexicano, ¿no? Cómo se podrá participar de manera privada en este sector energético, sin entrar tanto en detalle. Entro a un tema del acceso a los mercados a través del comercio exterior, de los productos, a través de cómo puedo garantizar que mi producto es de la región de México, Estados Unidos y Canadá. Y es un tema que, bueno, ha dado mucho de qué hablar. Es un cambio significativo, ¿verdad? El tema de la certificación de origen. Escuchamos en diferentes pláticas, en diferentes ponencias, obviamente este tema, algunos dan su punto de vista, algunos dan sus ejemplos, he visto hasta formatos. Realmente considero, y otra vez se los dejo a ustedes, el hecho de que el TEMEC tiene, y conforme a este marco legal, tiene que leerse, ¿verdad? Tiene que seguirse a pie de letra, y no podemos tener criterios o no podemos inventar, ¿verdad? O buscar el hilo negro dentro de la certificación de origen. Y en ese sentido es muy claro, creo que es uno de los grandes avances que ha tenido el tratado, en el sentido de que, pues como tal, lisa y llanamente, el formato del certificado desaparece, ¿verdad? O sea, si han escuchado alguna otra cosa, que es el mismo, no, desapareció como tal, no, ya no hay un formato de certificado de origen, ¿verdad? Hay ciertos elementos que debemos de tomar en cuenta para poder garantizar el origen de un bien en acceso preferencial a los mercados. Cada país decide su formato, ¿verdad? Se eliminó el del Telecan, si ustedes lo vienen utilizando como por uso y costumbre, está bien,
no es un formato oficial del TEMEC actualmente, ¿verdad? Se admite de manera electrónica, ¿verdad? Se mantiene la condición de que la factura puede fungir como certificado, ¿verdad? Como tope de los $1,000. De hecho, la factura puede utilizarse como esta declaración de origen, ahorita lo platicaremos, ¿verdad? La declaración de origen, aquí lo subrayo, si ustedes quieren adentrarse y leer realmente el texto, se encuentra en el capítulo 5, la declaración sobre el origen de las mercancías. Es importantísimo el tema de la descripción del bien. Muchas veces nos encontrábamos en el tema de certificación, descripciones por número de parte, descripción por modelo, descripción por algún tipo de código alfanumérico, ¿verdad? Entonces, la descripción del bien es un tema sumamente importante para la declaración porque nos va a permitir realmente observar cuál es la regla de origen bajo el sistema, en este caso armonizado, en este caso la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que por cierto, aquí abro un paréntesis y también ya se publicó con las modificación, con la sexta modificación, que se denomina sexta enmienda, la cual pues puede realmente decirnos cuáles son las condiciones de cada uno de los productos con su codificación y su alineación a las reglas, a las regulaciones y restricciones no arancelarias y a los aranceles generales. Se va a alinear en este sentido la descripción del bien a esa descripción para poder observar dentro del apéndice de desgravación del TEMEC cuáles son los aranceles preferenciales con los que yo voy a acceder. Entonces, esta descripción del bien tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser alineada a la clasificación arancelaria, ¿verdad? Y viene la parte más importante, que es aquí la que se marca en rojo, ¿no? Es una declaración voluntaria, ¿verdad? Es una declaración a modo, no es un formato, es una declaración a modo voluntaria bajo protesta de decir verdad, y es una responsabilidad del declarante. Aquí esta protesta de decir verdad es porque en el TEMEC se busca que el exportador tenga los elementos necesarios y tenga la trazabilidad para poder garantizar que su bien es originario. Y al hablar de trazabilidad es observar todos los insumos, todos los bienes, todos los factores productivos que se utilizaron para obtener el producto, son o forman parte de la región, siempre cumpliendo con la regla de origen específica, ¿sí? Entonces, en cualquier momento, dado este beneficio, ¿verdad?, de una declaración a modo, pues yo debo tener los elementos para que la autoridad, y ya también lo vamos a ver, pueda voltear a vernos y cuestionarnos de cómo obtuvimos este bien y cómo se conformó, y que le podamos demostrar el cumplimiento de estas reglas de origen. Entonces, es una buena noticia, pero no es tan buena porque debemos tener mucho más orden. Y para tener esta trazabilidad y tener este orden, pues debemos tener sistemas, ¿verdad? Debemos tener sistemas que nos permitan echar mano de los mismos y poder obtener esta información para tener esta trazabilidad y poder demostrar que mi declaración como productor, exportador, y ahora también se abre aquí un paréntesis, como importador, ¿no? Es bien conocido por todos nosotros, ¿verdad?, que muchas veces en el Telecan el importador terminaba haciendo los certificados de origen, cuando realmente el exportador o el productor era el que los tenía que hacer. Y los importadores terminaban haciendo el certificado con todo el instructivo, ¿verdad?, con todos los criterios y consideraciones de las aduanas mexicanas, y pues bueno, lo firmaba supuestamente el exportador o el productor norteamericano canadiense, ¿no? Bueno, en este sentido, ahora el TEMEC también me invita y abre esta posibilidad de que el importador pueda certificar de origen, ¿verdad?, un producto que le están vendiendo. ¿Cómo lo puede hacer? De la misma forma que les platico. Si tiene todos los elementos para poder conocer y saber que se cumple con la regla de origen, la integración, lo va a poder hacer, ¿verdad? Pero en ese mismo orden de ideas, la fiscalización, ¿verdad?, la comprobación por parte de las autoridades y la cooperación entre los tres países va a ser mucho más fuerte para poder garantizar la simulación de operaciones de comercio exterior
en donde muchas veces productos que no son originarios gozaban de estas preferencias. Un tema también sumamente importante en el que el TEMEC duró bastante tiempo afinando detalles es el tema de propiedad intelectual. Una vez más, alineado en este eje rector que ustedes han venido observando de pequeñas y medianas empresas, del comercio electrónico, pues viene la otra, la propiedad intelectual. ¿Cómo voy a proteger las ideas que tengan las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores? En este camino, pues bueno, México le falta cultura en el sentido del registro de marcas, de patentes. Entonces, el TEMEC invita una vez más a que se pueda, y no nada más las pequeñas y medianas empresas, todas las empresas a subirse a este barco, ¿verdad? En donde el INPI forma parte fundamental y con plataformas como la que se venía manejando de Marcanet puedan ser mucho más ágiles, y a eso es lo que invita el TEMEC, para que las empresas puedan registrar sus marcas, puedan observar estas marcas, estas patentes, si existen, cómo pueden registrarlas, y obviamente invita a que existe ese cambio como parte de la Secretaría de Economía a estas plataformas de acceso a la información, y empieza también a dar ciertas bondades para promover el desarrollo de innovación, de tecnología, y no nada más eso, que las empresas que lo hagan se sientan protegidas en la región de Norteamérica, de que sus productos, de que sus marcas, de sus denominaciones van a estar siempre con un seguro, ¿no? Con esta protección, y que no van a ser sujetas a el robo de propiedad intelectual, de la piratería, de la cual el comercio internacional muchas veces está repleta, ¿no? Este registro se invita también a que se haga a través de un sistema electrónico de marcas. Digo, aquí en México, pues, veníamos manejando el Marcanet, bastante interesante, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de acceder, ¿verdad? En este portal, pues, vamos a tener las indicaciones geográficas, el reconocimiento y protección de las partes, ¿verdad? En cuanto a marcas, patentes, derechos de autor, ¿verdad? Alineado, obviamente, todo esto en el tema de derecho de autor también al OMPI, ¿verdad? Las patentes, bueno, se mantiene la protección por 20 años. Aquí, donde les digo que ha habido también la alineación del derecho interno, de las leyes internas de México al TEMEC, para que pueda funcionar, ¿no? En este sentido, la ley de protección industrial se tiene que alinear, se mantienen las protecciones, por ejemplo, por 20 años, se busca tener mucho más agilidad en las solicitudes de patentes, que sean mucho más rápidas, porque si esto no lo empezamos a mejorar, pues aquellas personas que emprendan, otra vez, las pymes, pues no van a poder tener esos instrumentos de certidumbre para poder acceder a nuevos mercados, con el miedo de que te puedan robar la idea, ¿verdad? Ahora con estos productos digitales, ¿verdad? Que si tú los echas a andar en nuevos mercados, ¿con qué certeza y con qué confianza lo haces? Entonces, tenían que blindar también esta parte de la innovación, de la creación, por eso les digo que es importante, en medida de lo posible y de los proyectos y de las ideas que tengamos, observar qué arista del TEMEC nos va a apoyar para poder desarrollar estos proyectos. Si estamos hablando de un proyecto, no nada más de importación y exportación, sino de innovación, de creación de contenidos a través de una plataforma digital, pues también el TEMEC forma parte, ¿no? A veces nos consideramos que nada más el TEMEC, o en el caso anterior, su predecesor, el Telecan, tenía un enfoque meramente aduanero, ¿no? De importación y exportación de mercancías, las aduanas, no. Aquí tiene una participación mucho más profunda, entendiendo las circunstancias de nuestros tiempos, ¿no? El intercambio, pues no nada más ya es de mercancías, son de productos digitales.
Hay muchas personas que están trabajando actualmente desde sus casas y están desarrollando ideas, están desarrollando software, están desarrollando aplicaciones. ¿Con qué certidumbre he hecho andar una aplicación, como lo mencioné anteriormente, o una un nuevo software en un nuevo mercado? Bueno, pues ya tengo la protección bajo el TMEC y tendré que estudiar en específico si existe la reglamentación interna ya adaptada a estos beneficios que tiene el TMEC, ¿no? Entonces siempre hay que observarlo y lo repito constantemente porque no nada más es el TMEC. Tendré que observar las leyes que están alrededor dentro de nuestro país, que ya estén evolucionadas, que ya estén adaptadas también a las condiciones del TMEC. Es bastante fresco el TMEC, se estuvo negociando, pero realmente considero que todavía no tiene toda la infraestructura para poder sacarse el mayor provecho. Entonces tendremos que ir esperando que obviamente nuestro gobierno vaya poniéndose, como vulgarmente se dice, las pilas para poder tener estas leyes internas a la par del TEMEC. En lo laboral, bastante importante también, alineado a las consideraciones de la OCDE y de otros organismos internacionales, era un tema que tenía que incluirse, ¿verdad? Definitivamente. Obviamente todos los procesos productivos tienen que observarse en temas de no discriminación, en temas de provisión de trabajo forzado, de desigualdad, ahora temas tan complejos, ¿verdad? En los que vivimos actualmente. Y esta es una parte importante porque Estados Unidos obviamente lo promueve en esta guerra comercial que sostiene con China, ¿no? En cuanto a prácticas forzadas laborales con China, obviamente este factor productivo de la mano de obra pues es fundamental para la movilidad de inversión. Entonces busca que por lo menos, y bueno, esto debería ser a nivel mundial, pero por lo menos estos tres países puedan en algún momento igualar las condiciones laborales. Ahorita lo vamos a platicar, pero en el tema de la industria automotriz fue más que evidente, ¿no? No estamos hablando de trabajo forzado, pero sí tal vez en un tema de sueldos y salarios para las partes de la industria automotriz fue más que evidente. Habrá ciertas medidas gubernamentales que se buscará a través del TEMEC, a través de inspectores, ¿verdad? Que busquen que se esté llevando a cabo este cumplimiento. Otra vez, la parte del TEMEC, a diferencia del TELECAN, es que buscará tener indicadores de desempeño para poder medir la efectividad del tratado y poder hacer las adecuaciones correspondientes cada 6 años. Entonces, vamos a observar que en diferentes temas, en diferentes capítulos, va a existir el desarrollo de procesos administrativos de cooperación en donde habrá facultades de comprobación. Entonces, si anteriormente en el TELECAN pues no veíamos participación activa, por ejemplo, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? O de la propia Secretaría de Hacienda en temas de aranceles, en temas de reglas de origen, de certificación, pues ahora sí los vamos a ver. Ahora sí los vamos a ver, por lo menos en promesa, por lo menos en texto del tratado, en el que va a haber esta cooperación, en el que van a poder venir en esas facultades de comprobar y preguntarnos, ¿no? En el tema laboral no se queda atrás, habrá observadores y se buscará también agilizar el tema de mediación y conciliación en este ámbito de un ambiente laboral favorable para los operadores, sobre todo de empresas que estén dentro del marco y uso del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, obviamente busca la libertad también de asociación, en donde no nada más exista, por ejemplo, está en ese sentido de ideas de la ley del trabajo, la libertad de asociación, que no exista no nada más la posibilidad de un sindicato, sino de más sindicatos, en donde se puedan negociar y exigir las condiciones laborales favorables para el trabajador, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos buscó mucho, sobre todo
voltear a ver a México en ese sentido, porque como lo mencioné al principio, Donald Trump observó que este factor productivo, que es el recurso humano, pues le estaba pegando bastante para la fuga de inversión, ¿verdad? Era mucho más fácil para la inversión extranjera directa norteamericana voltear a ver a México y ver que las condiciones eran más laxas en el tema laboral. Entonces, buscaron en esta negociación poner o que se lograran situaciones de igualdad laboral entre los tres países para que existiera una competencia mucho más sana, ¿verdad? Sabemos que no es inmediato, en sentido favorable a México sigue teniendo una ventaja competitiva en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a las condiciones laborales, no hablando de trabajo forzado, ni de desigualdad, ni discriminación, simplemente en cuanto a los salarios. Entonces, en otros sectores que no es el automotriz, pues sigue siendo atractivo para los empresarios norteamericanos y canadienses voltear a ver a México para hacer inversión, ¿verdad? Si esto se logra, obviamente el costo de la mano de obra en México pues, va a ser más cara, ¿verdad? Y en ese sentido, pues los países involucrados en el TEMEC van a buscar la mejor opción en cuanto a competitividad, en cuanto a innovación, en cuanto a tecnología, no nada más en un tema de mano de obra que muchas veces o durante muchos años era el factor productivo esencial por el cual había movilidad de inversión. Entonces, en este tema laboral, sumamente importante, ¿verdad? La Ley Federal del Trabajo también se tendrá que adaptar. Les mencionaba que pues, las leyes internas están evolucionando en el mismo tenor. También, pues bueno, el tema de los migrantes, la migración, un tema complejo entre Estados Unidos y México sobre todo. Los migrantes serán protegidos por las leyes laborales de cada parte, se buscó eso, ¿verdad? Que no existiera esa discriminación. Este es en un sentido de movilidad de los mexicanos que buscan mejores condiciones en Estados Unidos. Pues bueno, siempre y cuando en Estados Unidos tengan una estancia legal, van a ser cubiertos por las leyes laborales de Estados Unidos. Entonces, esa es una condición, ¿verdad? Y bueno, pues habrá consejos laborales también, como lo mencionamos. La intención es que este factor productivo vaya evolucionando, el recurso humano vaya teniendo protección y es un eje esencial dentro del TEMEC, al igual que el medio ambiente y el tema de integridad o congruencia, que sería el tema de anticorrupción, ¿no? Sería el factor humano, medio ambiente y el tema de congruencia en la actuación y los valores. El comercio digital, lo mencioné hace un rato, también busca protección al consumidor y creo que un tema que atañe a todos, el manejo de la información personal, ¿no? En el TEMEC se manejan sanciones para el uso de la información personal, que muchas veces es acopiada a través de estos medios, ¿verdad? Y lo mencioné también hace un ratito, un tema muy de nuestros días, que es la autenticación y el uso de firmas electrónicas. En este sentido, me han preguntado últimamente, oye, ¿cómo se va a manejar ese tema de las firmas electrónicas? Obviamente, la integridad de las firmas electrónicas tiene que ver con los procedimientos que cada uno de los países haya establecido para la identificación individual de las personas. En México lo tenemos muy desarrollado, la e-firma o la FIEL, como se le conocía, obviamente es el instrumento que nos permite dar certidumbre e integridad a todos aquellos documentos que se llegan a firmar o procedimientos que se llegan a firmar a través de medios digitales. Entonces, este va a ser el instrumento que hasta el momento en México se va a utilizar para poder firmar aquellos procedimientos, aquellos documentos digitales, ¿verdad? Hasta el momento no se ha hablado de algún otro tipo de firma electrónica. No significa que no se pueda instrumentar, que no se pueda desarrollar, ¿verdad? Pero es importante que cada una de las partes, hablando de los países, instrumente las firmas electrónicas de autenticación de los procedimientos y los documentos, ¿verdad? Otro tema bastante interesante del que ya se habla, sobre todo alineado al comercio digital, pues es el tema del paperless, en el cual México pues ya ha avanzado también bastante gracias a la ventanilla única,
gracias lo digo, un tono un poco de broma, ese dolor de cabeza que durante mucho tiempo hemos tenido aquellos que hemos sido usuarios de la misma. Pero bueno, como todos, siempre fuimos renuentes al principio, nos hemos acostumbrado a su velocidad, a su operacionalidad, funcionalidad, pero bueno, hemos hecho la tarea en este sentido de la prueba de valor de los documentos firmados electrónicamente. Ya se han incluido en diferentes leyes este valor probatorio de los documentos electrónicos en su equivalencia a la versión de papel. Esto es bastante interesante porque ya se reconoce dentro del TEMEC, en el Telecan, como tal, no estaba reconocido, estaba instrumentado a través de reglas también, pero bueno, aquí ya se subió al reconocimiento a través del texto del tratado. Bastante interesante, creo que es de uso ya y costumbre, o debería de serlo y empezar a hacerlo a través de todas las empresas y los usuarios, el manejo de documentos electrónicos o el famoso paperless, por su término en inglés, para poder llevar a cabo el comercio exterior, ¿verdad? El intercambio de información. Nada más aquí aclarando para todos los que no estén muy familiarizados, obviamente el paperless no significa simplemente la digitalización de un documento, ¿verdad? Significa que ese documento en su digitalización y en su manejo informático tenga integridad y tenga congruencia. Y que en su envío, en su recepción, en su traslado o en almacenamiento digital no pierda esas características para dar certidumbre. Es decir, que si yo mando un documento, ese documento pueda ser tomado como válido y verdadero sin que haya sufrido algún tipo de modificación. Entonces, hablamos de un tema informático, ¿verdad? En todos los tipos de documentos que se puedan intercambiar comercialmente hablando y en los cuales se pueda llevar a cabo también procesos administrativos. Aquí ya se subió el tema del certificado de origen, ¿no? Antes en el Telecan pues se necesitaba la firma autógrafa, ¿verdad? En la actualidad ya no, ¿verdad? Pero tendremos que observar cuáles serán las condiciones para poder firmar un documento de este tipo, ¿no? Actualmente, ¿cómo se firman estos documentos digitales? Bueno, pues si los subimos a la ventanilla única, se integran a través de una cadena con la e-firma y eso le da esa certidumbre de validez. Entonces, ese es el procedimiento en México. Cada uno de los países tendrá que instrumentar, o si ya lo tiene instrumentado, tendrá que tomar en consideración y alinear ese procedimiento a las condiciones del TEMEC, es lo que he venido explicando. Y así en los diferentes procedimientos que pueda tener el TEMEC y que puedan ser expuestos en reglas generales, en reglas uniformes o en reglas en materia aduanera, se tendrá que poner con punto y coma bajo qué herramientas de cada uno de los países se deberá echar mano para poder garantizarlo. De nueva cuenta, si lo buscamos actualmente en el texto del tratado, no nos va a sacar de la duda, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Tendrá que irse instrumentando a través de estas reglas que he mencionado. Ahora, el origen, de nueva cuenta, se le pone y se subraya el tema del origen de manera importante por estas declaraciones voluntarias, por estas declaraciones a modo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hace énfasis el tratado en que, bueno, pues va a haber verificación de origen, va a haber visitas, va a haber cuestionarios. Algunos de ustedes que están familiarizados con intercambio de información, con participación con instituciones gubernamentales de Norteamérica, sobre todo, por ejemplo, con temas de CITIPAD, pues están acostumbrados a este intercambio de información, a este llenado de cuestionarios, a estas visitas, ¿verdad? Va a ser lo mismo o muy similar en el sentido de verificación de origen, ¿verdad? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podrá voltear a vernos y nos podrá solicitar información a través de cuestionarios, ¿verdad? Y podrán existir visitas. En la experiencia de nosotros como TD4, las visitas para las instituciones, sobre todo norteamericanas, pues es poca, a los americanos no les gusta venir a México y ellos están muy acostumbrados a solicitar información y a ver su integridad, ¿verdad? En el caso de visitas dentro del TEMEC, pues bueno, obviamente debería haber un consentimiento del exportador,
se deberá exponer el lugar y fecha y propósito de la visita. Probablemente puede haber 2 observadores y el exportador puede rechazar o posponer la visita hasta 30 días. ¿Para qué? ¿Para qué son estas visitas? Bueno, como lo mencioné, pues es para poder observar que lo que yo estoy manifestando que es originario de México, Estados Unidos y Canadá, realmente lo es. Entonces, probablemente en estos cuestionarios nos puedan pedir información de la integración de nuestros productos, de nuestros procesos productivos, ¿verdad? De nuestra proveeduría. Nos pueden pedir una carta de materiales, un bill of materials, para que lo podamos presentar, las facturas, certificados de origen de otros tratados, datos de la proveeduría, ¿verdad? Nuestra integración de precios. Entonces, se los paso al costo porque esto lo deberíamos de tener a la mano derivado a esta verificación de origen. Si yo digo que un producto es mexicano es porque yo, después de analizar la regla de origen, puedo garantizar con esta información que sí lo es. No nada más es porque tengo un marcado de país de origen que diga hecho en México, hecho en Estados Unidos, o hecho en Canadá, el que yo le voy a dar una originalidad al producto. Debo tener esa trazabilidad, debo tener todos los documentos probatorios, porque estas visitas, según lo que hemos estado observando, pues son evidentes y van a ser parte constante del TEMEC, ¿verdad? La parte verificadora entregará una resolución dentro de los 120 días posteriores a la visita y podrá determinar en esta resolución si el bien es originario, una palomita, hicimos bien nuestro trabajo. Si no es originario, pues podrás presentar pruebas en un procedimiento administrativo, ¿verdad? 30 días después para comprobar que el bien es originario. Es decir, pues yo todavía tengo ese derecho de defenderme de audiencia, de decir, ¿sabes qué? No observaste bien, me faltó este documento, como tal esa resolución no es definitiva, ¿verdad? Y tendré todavía la oportunidad de defenderme 30 días después de que se entrega la resolución. Entonces, por favor, pongan atención en este sentido, en el Telecan, evidentemente, bajábamos un poco la guardia, hacíamos operaciones con Estados Unidos y Canadá, y por temas comerciales, por temas de orden de compra, tienes que mandar un certificado de origen, bajábamos el formato, lo llenábamos como podíamos, como entendíamos, y lo firmábamos y se lo mandábamos. Y pues resultaba que no teníamos las garantías ni teníamos los elementos sustentables para verificar el origen de las mercancías. Entonces, aquí hay 2 aspectos importantes. Tendremos que estudiar las reglas de origen, ¿verdad?, de nuestros productos, y no nada más estudiarlas, tendremos que tener los elementos para garantizar que lo que yo estoy diciendo a través de una factura o una declaración a modo es verídico, porque si no, obviamente me voy a ver posibilidades de tener una sanción, ¿verdad? Ese es el tema. Si el bien a través de la parte verificadora determina en una resolución que no es originario, obviamente me voy a ver afectado y voy a tener que pagar, obviamente, el daño que hice gracias a una declaración falsa de origen, ¿verdad? Este daño pues va en función de los aranceles correspondientes o la facilitación que tuvo mi producto para el acceso a los mercados, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante importante en función también de la operación que yo vaya teniendo. Podríamos decir, bueno, puede ser una operación al año, pero estamos hablando de empresas que tal vez llegan a tener 200, 300 movimientos a la semana, en donde yo no estoy poniendo atención de establecer o decir que un bien es originario porque no tuve el tiempo de meterme al capítulo 5 del TEMEC y analizar las reglas de origen, ¿verdad? Entonces, es un tema sumamente importante en el que ya participamos en el Telecan y que creo que tenemos que cambiar esos malos hábitos que teníamos en el Telecan, ahora en el TEMEC, y se los subrayo y los invito a que sean conscientes en este aspecto, porque si no nos podemos meter en bastantes problemas derivados de esta verificación de origen, que sí va a ser activa. Lo mencioné, de Estados Unidos hacia México, pero de México hacia Estados Unidos puede ser el mismo. Es un reconocimiento mutuo y hacia Canadá también, que no lo he mencionado tanto.
pero es en el mismo sentido. México, a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, podrá llevar a cabo estas verificaciones de origen. Es más, si nosotros tenemos proveeduría de uno de esos países y tenemos duda, podríamos promover una verificación de origen en este sentido. Y hay que tener cuidado porque hay que recordar que la certificación de origen o esta declaración también podrá ser hecha por el importador. Entonces, hay que tener cuidado en este sentido porque si como importador no tenemos las garantías, no tenemos esta sustentabilidad del bien, pues yo no me atrevería a hacer una declaración de origen de algo que no sé si obtuvo su originalidad a través del cumplimiento de estas reglas de origen. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Si están tomando nota, subráyenlo porque esto es parte de su operación diaria. No es que vaya a entrar en vigor, ya está en vigor, ya están operando aquellas empresas que estén haciendo negocios con Estados Unidos y Canadá, o ya están haciendo operaciones, o ya están declarando origen. Entonces, pónganlo en letras gigantes, subráyenlo y tómense el tiempo de ver el anexo y el apéndice de reglas de origen y de todas las fracciones arancelarias con las que ustedes están trabajando relacionadas a sus productos. Entonces, tengan cuidado en este tema. En este tema de las reglas de origen, como lo mencioné al principio, se endurecieron. Aquí algunos ejemplos en el tema de acero, titanio, fibra óptica. Cuando hablamos de reglas de origen, hay diferentes reglas de origen, ¿verdad? Tenemos reglas de valor de contenido regional, que puede ser de costo neto, valor de transacción. Tenemos cambio de clasificación arancelaria o procesos productivos determinados. Estas reglas de origen las toma en cuenta el tratado para cada uno de los productos conforme a su naturaleza, ¿verdad? Entonces, habrá fracciones arancelarias que nos exijan una regla de origen de valor de contenido regional, en donde podremos cumplirla bajo el valor de transacción o el valor de costo neto, o habrá otras que nos dice el proceso productivo específico que tendrá que llevarse a cabo, ¿verdad? La industria textil, la industria química, obviamente la industria automotriz fueron las que se vieron más afectadas en el tema de reglas de origen. Por si alguno de ustedes forma parte de alguno de estos sectores, pues otra vez pónganla ahí como tarea. Pues tengo que echarme un clavado a las reglas de origen de mi sector para ver cómo se modificaron. Sé que el tema de reglas de origen es un tema de especialización, sinceramente de estudio. No son fáciles muchas veces de interpretar, de entender, pero bueno, merecen, sobre todo si tienen negocios con Estados Unidos y Canadá, merecen que se les tome el tiempo necesario para su entendimiento y análisis. Y sobre todo también de participación de diferentes áreas de la empresa, porque pues muchas veces la estructura de los costos pues, no depende normalmente de las áreas que estamos involucrados en esto del TEMEC, que son las áreas de comercio exterior, de logística. Tenemos que invitar al área de finanzas, tenemos que invitar al área de compras para hacer estos análisis. Entonces yo los invito a que lo revisen y que inviten a las áreas dependientes a el cumplimiento de las reglas de origen. Entonces, aquí algunos ejemplos para que vean cómo se endurecen. ¿Qué significa a grandes rasgos el tener un 75, un 65, un 50% de regla, de valor de contenido regional? A grandes rasgos significa que mi bien tiene que contener por lo menos entre un 50 y un 75% de bienes originarios, de mano de obra o de procesos de elaboración de la región, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos, México y Canadá. No significa que esto vaya a ser centralización de producción, o sea, no significa que se tiene que hacer todo en México, no significa que, y se buscó que se integrara mucho más el bloque de Norteamérica. Puede que una parte se haga en Estados Unidos y otra se ensamble en Canadá y termine siendo el producto final manufacturado en México. Obviamente, esto es a lo que se refiere ese 75%. No significa que el 75% tiene que ser mexicano, ¿verdad? Tiene que ser con insumos, dependiendo de la regla de origen, cabe aclarar, no quiero generalizar, significa que ese 75% por lo menos debe ser regional, ¿verdad? Obviamente puede ser que ese 75% sea mexicano completamente y yo tengo todos los elementos para comprobarlo, ¿verdad? Entonces eso significa para todos
No significa que tienen que ser de alguno de los países de manera independiente, es regional, es una integración, no es un bloque en este sentido económico. No estamos hablando de algún tipo de competencia entre los países para atraer esa inversión, para atraer esos procesos productivos, ¿no? Se trata que en medida de lo posible los países intercambien los productos y los procesos en los que son buenos para que puedan lograr esta regionalización. Obviamente esto fue lo que se negoció, ¿verdad? México tuvo que poner sobre la mesa en qué procesos, en qué materias primas, en qué sectores estaba mucho más desarrollado y protegerlo a través de estas reglas de origen. Es por eso que se volvió tan ríspida la negociación, ¿verdad? Una de ellas, pues bueno, la tenemos aquí, la industria automotriz, creo que fue uno de los rubros que más atrasó la celebración y la negociación del tratado, ¿verdad? A muchos les asustó el observar que el valor de contenido regional para los vehículos ligeros es del 75%. Lo repito, no significa que tenga que ser fabricado el 75% en México. Significa que tiene que ser regionalizado. Sí es un gran reto, definitivamente lo hemos platicado en diferentes ocasiones con el clúster automotriz, que es un gran reto por el tema de proveeduría, por el tema de procesos, porque ahora todos los productos que quieran acceder, en este caso de la industria automotriz, hablando de vehículos, que quieran acceder a mercados como Estados Unidos, Canadá o México, pues obviamente que quieran gozar de esas preferencias, ¿verdad? Tendrán que garantizar que un 75% se fabricó en la región, ¿verdad? Y no nada más eso, habrá que agregarle en ese sector o en ese ámbito también laboral, pues una participación también en la integración, que es el valor de contenido laboral, que muchos no lo acaban de entender, ¿verdad? Pero es también alinear en un sector tan importante y de gran aportación, y digamos, sobre todo de escudo norteamericano, el sector automotriz, el hecho de poner en igualdad de circunstancias este factor productivo para el sector que es el laboral. Entonces, Donald Trump lo peleó a muerte, el hecho de nacionalizar de aquellas grandes empresas norteamericanas de la industria automotriz que sea por cuestiones de economía tuvieron que salir de Estados Unidos, pues que regresaran, que voltearan a ver a su país y que esas armadoras volvieran a Estados Unidos, ¿verdad? Como ese escudo nacional, y entonces para esto pues buscó un valor de contenido laboral del 40%. Oye, Tyron, ¿pero qué significa? Nunca lo he entendido. ¿Qué significa ese 40% del valor de contenido laboral? Lo voy a intentar explicar de manera muy sencilla. Significa que las compras corporativas para elaborar un vehículo ligero, ¿verdad? Compras corporativas, hayan sido fabricadas con mano de obra pagada a $16, por lo menos el 40%. Compras corporativas, ¿verdad? Es decir, que si yo un ensamble para el automóvil lo compré, ese ensamble se haya fabricado con una mano de obra de $16, estandarizado en los 3 países. El 40% del total del vehículo, ¿verdad? De compra corporativa. Es decir, que si yo en el proceso de armado le estoy pagando a mis operadores $16 y eso representa el 40% del vehículo, pues ya cumplí con la regla, ¿no? Del valor de contenido laboral. Y del valor de contenido regional, pues bueno, era lo que venía mencionando. Tanto los insumos, tanto el proceso productivo debe formar parte del 75%, ¿sí? Entonces, debo cumplir con estas dos reglas de origen. Aquí podemos ver que hay un periodo de transición, ¿verdad? En el Telecan teníamos un valor de contenido regional del 62.5, quiere decir que se endureció bastante, ¿verdad? Para vehículos pesados tenemos el 70% y tenemos el 45% de valor de contenido laboral. Oye, Tyron, pero quiere decir que si yo cumplo con el 75% ya no tengo que cumplir con el valor de contenido laboral. No, son independientes. O sea, el valor de contenido regional va en sentido de los insumos que yo utilizo para fabricar. El otro es de la participación de sueldo del $16, ¿verdad? No significa que las armadoras
o todos los tier que participan en la producción de un automóvil tenga que pagarle $16 a todos los empleados. Significa que aquellos procesos que tengan mucho más aporte a la fabricación de un automóvil, pues sean remunerados en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, este estudio pues lo tendrá que hacer cada una de las empresas que participen en la industria automotriz, de ver de qué forma cumplen con el 40% de valor de contenido laboral, que creo que es el gran reto, y bueno, no dejar atrás la proveeduría, ¿verdad? La integración de un automóvil no está conformada nada más por proveedores de la región de Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, ¿a qué obliga el tratado? Que si yo le compraba a Japón, que si yo le compraba a Inglaterra un motor, que si yo le compraba X insumo o producto a otro país y no le llegaba al 75% de regionalidad, pues voy a tener que cambiar mi estructura de adquisición de materiales. Entonces, bueno, yo creo que a estas alturas del partido, las armadoras pues ya se reunieron con sus departamentos de compras para establecer nuevas estrategias de abastecimiento, definitivamente. Y si no lo hicieron, pues ya va bastante tarde. Entró en vigor el 1 de julio. Entonces, la proveeduría definitivamente ha cambiado para la industria automotriz. Y yo considero que no significa, y por eso el TEMEC se complicó tanto, porque no significa que yo un producto simplemente de otro país que venía comprando en Japón, se lo siga comprando a un proveedor japonés, pero ahora se lo compre en Estados Unidos. No. Ahora esos proveedores japoneses tal vez tendrán que voltear a Estados Unidos para fabricar sus productos ahí con las condiciones de cumplimiento de regla de origen. Entonces, si se dan cuenta, esto no nada más se queda en Estados Unidos, México y Canadá. Se vuelve un tema global porque la industria automotriz tiene mucha aportación. Entonces, seguramente veremos muchas empresas de otros países, de capital extranjero, desarrollando o aperturando plantas productivas en México, Estados Unidos y Canadá para abastecer a la industria automotriz. Entonces, es un tema bastante interesante. En el tema de autopartes, que son complementarias al sector automotriz, de la misma forma, ahí no tenemos valor de contenido laboral, pero sí tenemos endurecimiento de la regla de origen del valor de contenido regional. Más o menos estamos en el rango del 65 al 75% del sector automotriz, ¿verdad? Que son esenciales, aquí motores, chasis, eje, suspensión, sistemas de dirección, baterías, ¿verdad? Entonces, si en esta cadenita, si en esta cadena productiva observamos que cada una de las partes va cumpliendo con la regla de origen, pues seguramente vamos a llegar a ese 75%. Y ya casi para terminar, dentro de estos puntos, quisimos ahondar un poquito en el tema del certificado de origen, porque sabemos que esto es algo práctico también, que se está utilizando a diario. Entonces, ya lo mencionamos, no hay formato. No hay formato. Se podrá efectuar bajo qué documento, cualquier otro documento comercial, siempre y cuando contenga los datos mínimos que se establecen en el tratado, ¿verdad? Y que se establece en el tratado alineado al cumplimiento de la regla de origen específica. Otro punto importante, también lo mencioné y a manera de conclusión del certificado de origen, la firma podrá ser electrónica, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Podrá ser electrónica. Otra vez, no significa electrónica que yo haga la firma autógrafa y la digitalice, ¿verdad? Significa que tengo que someter el certificado o mi documento a los procesos de autenticación que tiene el Estado para manejar documentos controlados o de integridad. En este caso, firmado a través de una firma electrónica, de una e-firma. Entonces, actualmente, ¿cómo se hace? Bueno, pues, muchos de ustedes han subido certificados a la ventanilla única y se firman. Ahí está la respuesta. La certificación de origen deberá incluir por lo menos los siguientes elementos, ¿verdad? Aquí les dejo el fundamento por si lo quieren leer a detalle en el texto. La regla 5.2, párrafo 3, inciso B y el anexo 5A del TEMEC. ¿Qué deberá tener?
datos de quien expide, exportador o productor, en un periodo corto, también el importador lo podrá hacer, en la actualidad todavía no. Descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en el sistema armonizado, a lo que les mencionaba, deberá ser clara. De hecho, dentro del formato del Telecan, pues ya se manejaba, ¿no? Una descripción clara. Muchas veces, digamos, certificados con números de parte, con códigos. No. Debe ser clara y concisa, ¿verdad? ¿En qué idiomas? Igual que se manejaba anteriormente, español, inglés o francés, ¿verdad? Después tenemos que establecer el criterio de origen. El criterio de origen va a ser en función de la regla de origen específica que cumple. El periodo que cubre y la firma autorizada. Entonces, puede ser en una declaración, ¿verdad? En un documento que yo elabore, puede ser en factura, siempre y cuando tenga estos elementos. Cuando valga menos de $1,000, no es necesario estos elementos, simplemente la declaración de que es originario de México, Estados Unidos o Canadá, respectivamente. Entonces, estos son los aspectos generales y hasta cierto punto superficiales, porque el TEMEC pues, es un tema que podríamos llevarnos varios días analizándolo en cada uno de sus capítulos, que nosotros como T4 consideramos que son importantes para tomarlos en consideración en la operación diaria que tenemos. Les agradezco mucho su participación. No sé si por aquí hay, si aquí hay preguntas. Por aquí tengo una pregunta. A ver, déjenme verla, permítanme. Ok, por aquí nos están comentando sobre el nuevo formato. Como lo mencioné anteriormente, cada una de las partes podrá instrumentar, ¿verdad? Podrá instrumentar de qué manera en lo que el TEMEC va tomando forma en estas reglas uniformes, podrá instrumentarlo. Hay que recordar que el USMCA, bueno, pues no es el tratado vigente, fue el preliminar al TEMEC como tal, ¿verdad? En cuanto a las reglas en materia aduanera, se establece un formato, ¿verdad? Se establece un formato que se puede utilizar ahorita en esta transición o cancelación, digamos, del Telecan al TEMEC, por esta misma circunstancia en la que muchas personas no sabían cómo iban a hacerse las declaraciones de origen. Muchos todavía, después del 1 de julio, venían utilizando el formato del Telecan, ¿verdad? Y todavía dentro de muchas operaciones aduaneras se tomó como válido. En cuanto al formato actual que existe, si se dan cuenta, y si quieren se los compartimos en un ratito, realmente tiene los elementos que mencionamos hace un momento, ¿no? Tiene los datos de quién lo expide, descripción y clasificación arancelaria, tiene el criterio de origen, el periodo que cubre y tiene la firma autorizada. Esto se hace en sentido de dar una guía de facilitación a los operadores económicos del comercio exterior. Por este sentido de que nadie sabía cómo se iba a utilizar o de criterios o de apreciaciones particulares, ¿verdad? Muchos decían, sigue utilizando el certificado anterior, hace el mismo formatito, pero fírmalo tú. Entonces, para evitar esto, dentro de las reglas en materia aduanera se estableció, pero si se dan cuenta y se los compartimos, tiene estos elementos, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, si quieres, en lo que aparece alguna otra pregunta, les comparto. En lo referente que tocó Tyron a la propiedad intelectual, aquí en CEDESU tenemos un apoyo para registro de marca. También en lo que tocó referente al e-commerce, tenemos un apoyo para página web, bien sea mediante reembolso o bien sea mediante un programa gratuito que se llama Ditexpo, que mañana cierra inscripciones. Si alguien está interesado, pueden mandar un mensaje a comercioexterior@querétaro.gov.mx.
si alguien tiene alguna duda, escríbala en el chat o active su micrófono. Sí, si tienen alguna pregunta, creo que sería más ágil a través del micrófono actualmente. ¿Qué Entonces, tal? Buenos días. Buenos días. Mira, yo tengo una duda. Bueno, Marc Cárdenas, Muy bueno. respecto a lo que comentabas de la parte del, justo del comercio electrónico, me quedo con, concretamente, por ejemplo, caso Amazon. Muchas veces es enviado vía paquetería FedEx o DHL, que regularmente no suele tener pues, tributación de impuestos por el hecho de que es una paquetería, para uso comercial, bla, 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 bla. Pero ¿qué sucede cuando la autoridad define, no, este paquete que posiblemente es un producto que regularmente consumes, ahora sí te voy a pedir pago de impuestos? O sea, ¿por qué se puede dar esa situación si estamos hablando de un tema de e-commerce y que suele ser importado bajo esquema, pues, o sea, bajo pedimento global de paquetería? Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que es que nos atañe a todos y a todos nos ha pasado alguna vez en este e-commerce, ¿verdad? Mira, en sentido estricto, y por eso lo mencioné varias veces durante la plática, eh, el tratado obviamente establece el deber ser, ¿no? Lo que nos gustaría que sucediera. Tristemente, se tienen que alinear las disposiciones legales internas, hablándose de leyes, se tienen que alinear las leyes internas y sus reglamentaciones. Me voy a ir rápidamente a explicarte qué es lo que sucede. Lo que sucede, desafortunadamente, es que hay ciertas reglas, en este caso de carácter general en materia de comercio exterior, reglas generales de comercio exterior, las cuales definen cuáles van a ser las condiciones que la aduana va a tomar en consideración para el tratamiento de mercancías que se importan bajo paquetería, ¿verdad? Y una de las condiciones de las importaciones bajo paquetería más importantes es el valor, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando tu mercancía vale más de $1,000, tiene que utilizarse normalmente los servicios de un agente aduanal. Aguas con el tema de pago de impuestos, porque el pago de impuestos normalmente se hace con diferentes tratamientos, ¿verdad? Independientemente del valor. Más bien es, ¿por qué me entorpece la aduana la compra de e-commerce cuando debería ser algo ágil? Cuando yo estoy esperando si lo compro a través de Amazon, que me llegue, como dice la condición, ¿no? 24, 48 horas, y no, me habla la paquetería y me dice, ¿sabes qué? No, no se puede, tienes que utilizar agente aduanal, tienes que pagar tantos impuestos. Es un tema de reglamentación. Desafortunadamente, y aquí viene el tema del TEMEC en cuanto a la facilitación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Si yo dentro de este e-commerce puedo garantizar que mi producto es parte de este TEMEC, debería tener facilitación, ¿verdad? Para eso se tienen que establecer reglas que ya están saliendo, por cierto, en cuanto al tratamiento de productos derivados del e-commerce. Entonces, hablando de manera general en nuestra reglamentación interna, que debe tener congruencia con el TEMEC, si vale más de $1,000, me lo van a detener. Otra condición que a muchos les sucede es que si el bien o producto que yo compre a través de e-commerce debe cumplir con una regulación no arancelaria, llámese un permiso, llámese algún tipo de aviso, ¿verdad? Previo a la importación, por su clasificación arancelaria, automáticamente, independiente del valor, va a tener que sujetarse a el uso probablemente de un agente aduanal para elaborar un pedimento correspondiente, ¿no? Y no va a poder entrar en el pedimento global de la paquetería. Es por eso. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues analizar la naturaleza de tus bienes en cuanto al valor, en cuanto si no exige algún cumplimiento de regulación o restricción arancelaria, y una vez que los tengas bien identificados, podamos ver las bondades que el tratado nos da en sentido de la adquisición a través del e-commerce. Otra vez esto está realmente en pañales todavía en cuanto a su instrumentación. Yo creo que para principios del próximo año deberíamos tener ya instrumentos más robustos de nuestra legislación interna para poder sacarle provecho. Porque en la actualidad, tristemente, y se los digo, los actores del comercio pues, ni siquiera conocen la instrumentación del TEMEC. Entonces, vamos a tener este tipo de situaciones. Tú le vas a hablar a la paquetería y le vas a decir, oye, pero es que mi producto es parte del TEMEC, no se excede de 300, bueno, es de $300 es TEMEC, no debe pagar impuestos, tal, tal, tal. Es decir, no tengo idea.
¿Sabes qué? Necesitas el uso de agente aduanal. Entonces, de manera general te lo comenté. Nuestras reglas internas en materia de comercio exterior así lo especifican para la paquetería y es por eso que muchas veces se detiene y no entra en el pedimento global, donde sería mucho más ágil y tú lo pudieras tener en las condiciones comerciales bajo lo cual lo compraste en Amazon, por ejemplo. No sé si te aclaré o te confundí más. No, sí, todo claro. Entonces, digo, pues para tenerlo también presente, muchas gracias. Ok,